¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a leer la palabra de la Biblia. La palabra de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 1. Si han encontrado, desde el capítulo 5, versículo 1, yo voy a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta aquí vamos a leer. Nosotros, después de que entró el cristianismo en Corea, se ha desarrollado y también aumentó la cantidad de miembros. Pero ¿cuál era el problema? Me he encontrado con muchos cristianos que se han congregado a la iglesia. Las veces que me encuentro con ellos les pregunto, Jesús vino a esta tierra, Jesús vino para rescatarnos del pecado y para ello ha muerto crucificado en la cruz. Sin embargo, durante 40 días ha habido mucha gente que ha ayunado, mucha gente que ha realizado vigilia, mucha gente que ha realizado el ministerio. Pero gente que diga que obtuvo el perdón del pecado. Ha sido muy difícil para encontrarme con tales personas. Yo me fui a muchas iglesias para realizar campañas. La mayoría de las iglesias, muchos están sufriendo por el pecado, muchos miembros patalean por querer obtener el perdón del pecado. Algo más serio que es, sea diácono, anciano, realizan realmente tantos servicios toda su vida, pero cuando están ante la muerte por no poder recibir el perdón del pecado, mueren pataleando. Hace poco en nuestro país, hay un pastor muy famoso en nuestro país, se llama Yonggi Cho. Escuché cómo él testificaba. Él falleció. Él dice que soñó que murió y que se arrepintió y que cuando se arrepintió pudo ir al cielo desde el infierno. Es un hombre que no conoce para nada la Biblia. En la Biblia, cuando vemos que aparece el rico y Lázaro. El rico no pudo obtener el perdón del pecado, estaba sufriendo en el fuego. Lázaro, el mendigo, estaba en el seno de Abraham en el cielo. Cuando vemos lo que aparece en la Biblia, el rico, mirando a Abraham, le dice, Padre Abraham, enviando a Lázaro, toma una gota de agua y envíame a mí para darme agua a mi lengua. Pero ¿qué dice Abraham? No podemos ir de aquí a allá, tampoco nadie puede venir de allá a aquí. Así habla. Así dice la Biblia. Pastor Yonggi Cho dice que fue al infierno y dice que se arrepintió y pudo ir al cielo. Jamás uno puede ir
y venir, venir y después de allá venir o ir de aquí a allá. No, en gran manera, en gran manera. Es algo que no se puede entender. Porque uno se arrepienta en el infierno, uno puede ir al cielo. Entonces nadie se va a quedar en el infierno, todos. A medias conoce la Biblia y hay tantos pastores que a medias van compartiendo. Simplemente no es la palabra, sino que puede que eso quiera hacer conmover al miembro, pero de ninguna manera la palabra del hombre puede despojarnos del pecado. En la ciudad de Seúl hay muchas iglesias, hay muchos miembros. Cuando cantamos el himno, sea oro, sea plata, no hemos recibido la redención mediante joyas como aquellas, mediante Dios Santo, su Cordero, hemos obtenido la redención por su sangre. Claramente dice en la canción, hemos obtenido la redención. Después de cantar ese himno, uno ora, vamos a orar. Oh Señor, perdona a este pecador. ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Que obtuvo el perdón del pecado o que no obtuvo el perdón del pecado? Oh Señor, perdone a este pecador, perdóneme. Quiere decir que no obtuvo el perdón del pecado. Entonces, si no obtuvo el perdón del pecado, ¿puede ir al cielo? Porque pague el diezmo. Nosotros, en el pensamiento del hombre, saliendo del pensamiento del hombre, exactamente debemos ver la palabra de la Biblia. Hoy, cuando leemos la palabra de San Juan, el Señor Jesús estaba en Jerusalén, en donde era la cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, que esperaban el movimiento del agua. El ángel a veces descendían de tiempo en tiempo al estanque y cuando se movía el agua y el primero en entrar se curaba de la enfermedad que tuviese. Cuando detalladamente leemos esta palabra, el ángel, cuando mueve el agua, esa persona que entra en primer lugar, claro, la obra de aquella persona era más ágil que otros, ¿correcto? Era más ágil que otros. Entonces, el que tiene una mejor obra va al cielo. En la Biblia dice que por la obra no podemos ir al cielo. ¿Qué es eso entonces? Señores, aquí, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Es algo bien profundo. El Señor Jesús fue a Jerusalén, ¿verdad? El Señor Jesús fue a Jerusalén. Y dice, cerca de la puerta de las ovejas, hay muchas puertas en Jerusalén, pero es la puerta en donde pasan las ovejas, se le dice puerta de las ovejas. Es una puerta en donde pasan las ovejas. Y había un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Había hecho un lugar donde podían permanecer. Allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El primero en entrar cuando se mueve el agua, se curará la enfermedad, sea cual fuera. Este ángel, cuando hace agitar el agua, el primero en entrar, si se cura de la enfermedad que tiene, sea cual fuera. El que se cura, ¿qué es lo que ha hecho para curarse? ¿Ha orado o tiene mejor fe? No, ha entrado en primer lugar. Por eso se ha curado, ¿correcto? Sí, por eso se ha curado, porque han entrado en primer lugar. Entonces la Biblia dice,
mediante aquella gracia ha obtenido la salvación. Es un don de Dios. No ha sido por obra, ¿verdad? Dice así, ¿correcto? Pero el primero en entrar, si se curó la enfermedad, ha sido por la obra, no ha sido por la fe, porque ha sido la obra en primer lugar. ¿Cómo es que podemos entender esta palabra nosotros? Claramente debemos saber una cosa. Nosotros, cuando somos liberados por el pecado y cuando somos perdonados, eso no es de acuerdo a nuestra obra, ¿correcto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sea el perdón del pecado, sea la salvación, el que uno halle la gracia, de ninguna manera es por la obra. Así dice la Biblia. Hoy en día, muchas iglesias, ¿cómo están? Pagar diezmo, poner empeño, orar con esfuerzo, haciendo las obras. Ellos están formando a la gente que así podrán ir al cielo y que por eso, ¿cuál viene a ser el problema? Son diáconos, ancianos, pagan mucha ofrenda y realmente se esmeran mucho. Sin embargo, al morir, no puede obtener el perdón del pecado, sufre. Y en Corea hay mucha gente, demasiada gente en Corea. Aquí la Biblia, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras. ¿Cuándo dice así? Señores, para ir al cielo nosotros, sea lo que fuera lo que vayamos a hacer, lo que hemos hecho, pertenece a la obra, ¿entienden? Pagar diezmos, pagar ofrenda, orar, hacer algo, eso pertenece a la obra. Dice no por obras en la Biblia, si dice así. Señores, mediante esa manera no pueden obtener el perdón del pecado. Yo, después de que terminó la guerra de Corea, mamá había fallecido. Después de un mes, mi hermano fue al cuartel y luego papá iba para ayudar a la guerra, trasladar las armas. De repente, papá, mamá, mi hermano estaba ausente, eran 3 adultos. Mi hermana tenía 15, 14, yo 8, mi hermano 4. Nosotros teníamos demasiada hambre. En ese momento había mucha gente que moría de hambre. Nosotros, mientras que íbamos creciendo, ¿en qué pensamos? Bueno, tenemos hambre y vamos a ajustarnos el cinturón, vamos a sujetar el vientre, pero en el periodo de nuestros niños, hijos, no hagamos que ellos pasen hambre. Y todos crecimos así. No solamente nos hemos propuesto en ello, teníamos hambre. Y nosotros íbamos a recoger el caqui de otros huertos, manzana, batata, trigo, y juntábamos con los amigos y hacíamos fuego para poder frotar eso y comer. Era delicioso. Con los amigos, cuando nos entreteníamos, comíamos del trigo, dejábamos un desastre. Yendo a la iglesia decía, Señor, soy pecador, perdóneme. Esa vida continuaba. Un día yo no podía obtener el perdón del pecado. Tenía demasiado pecado. Yo iría al infierno y yo estaba en esa posición. Empecé a leer la Biblia. Leí Génesis, Éxodo, Levítico, Números. En una semana durante
10 días, yo sí leía 10 horas al día, terminaba de leer todo el Antiguo Nuevo Testamento durante una semana. No lo podía hacer siempre, pero leía una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 100 veces. Luego podía sentir una cosa. Después de conocer el contexto general de la Biblia, cuando conectaba los libros de la Biblia uno por uno, había tantas cosas que se iban conectando. Empecé a leer la Biblia. Y luego, algo muy increíble. Leí el libro de Levítico, Génesis, Éxodo. Luego, ¿qué dice? Levítico. Yo leía el libro de Levítico. Es el colmo. Había una palabra que decía así en la Biblia. Leí el libro Levítico. Bueno, yo voy a buscar. Leí el libro de Levítico capítulo 4. El pastor de nuestra iglesia decía que si nos arrepentimos, uno obtiene el perdón del pecado. Así decía, pero detalladamente, la manera de cómo obtener el perdón del pecado no me contó, sino que siempre decía que nos arrepintamos. Y simplemente nos arrepentimos detalladamente. Cómo obtener el perdón del pecado aparece en Levítico capítulo 4. ¡Wow! ¿Por qué los pastores no contarán esto? Levítico 4, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo ofrecerá a Jehová. Cuando el sacerdote, cómo debe hacer cuando comete pecado y cómo obtendrá el perdón del pecado, detalladamente aparece. ¿Por qué no supe aquello? Y yo iba leyendo más. Y luego que aparece en el versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro cuando la congregación entera comete pecado, como obtiene el perdón. Y luego aparece el 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro, ¿cómo el jefe puede obtener el perdón del pecado? Y lo más importante, que es el 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, ¿cómo puede obtener el perdón del pecado? Detalladamente aquí aparece. Yo no soy ni sacerdote, no soy ni congregación, no soy ni jefe, soy una persona del pueblo. El 27. Esto realmente encaja exactamente conmigo. Leí el 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Hasta aquí ya está. Cometí pecado, tengo error. Cuando yo entiendo que yo soy pecador, ¿verdad? Que allí ya está. Pero luego, ¿qué dice? Dice que y pondrá, luego que conociera su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió. En el 29, que es lo que dice, y pondrá su mano sobre la cabeza la ofrenda de la expiación. ¿Qué dice? Pondrá su mano ¿sobre dónde? Sobre la cabeza de la ofrenda de la cabra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se convierte en pastor, le pone la mano. Cuando se convierte en anciano, le pone la mano. En ministro, le pone la mano. Pero la cabra se convierte en pastor anciano porque hay que poner la mano sobre la cabra. Empecé a tener la pregunta sobre eso. Señores, cuando leemos la Biblia, sí, tenemos muchas preguntas, pregunta tras pregunta, pero el que resuelve aquella pregunta. Los 66 libros del Antiguo Nuevo Testamento pareciera simplemente una historia, pero todo versículo tiene su par.
Todo tiene su versículo, todo versículo tiene su par, y cuando nosotros encajamos el par, cuando emparejamos, todo tiene respuesta. Eso es increíble. Entonces, el poner la mano. ¿Por qué hay que poner la mano? Uno no puede entender, hay que buscar el par de esta palabra. Y yo intentaba para buscar su par. Leía varias veces el Antiguo y Nuevo Testamento, pero no encontraba el par de ello. Luego, cuando yo miré la Biblia, tenía su par. ¿En dónde? En Levítico 16, 21. ¿Ustedes logran ver esto? Todos vamos a leer. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya encajaba el par exactamente, aparece. Yo soy un hombre común, traigo una cabra sin defecto, y sobre la cabeza de la cabra dice que ponga la mano. En ese momento tengo una duda. Uno, cuando se convierte en anciano, pastor le pone la mano, pero la cabra no se convierte en pastor. ¿Por qué tenemos que poner la mano? No podía lograr entender, pero en Levítico 16, 21 yo veo el par. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Aparece la razón. ¿La razón cuál es? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío. Amén. ¿Logran entender? Y de tal manera, la ofrenda por la expiación. Yo debería de recibir la maldición e ir al infierno, pero sobre la cabeza, cuando pongo la mano sobre la cabeza de la cabra, entonces esa cabra cuando muere, mi pecado es perdonado. ¿Eso qué viene a ser? El Señor Jesús, cuando muere por nuestro pecado es perdonado, y ese proceso nos va explicando. Pero ¿qué dice la Biblia? De manera detallada va explicando. Es increíble. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se encuentra con Juan el Bautista en el Jordán. Y el Señor Jesús trata de ser bautizado. Juan dice, usted es hijo de Dios, ¿por qué usted viene a mí? Yo tendría que ser bautizado. En ese momento el Señor Jesús dice, deja ahora, porque es justo que hagamos así para que se cumpla toda justicia. ¿Qué quiere decir que se cumpla toda justicia? Cuando se obtiene el perdón del pecado, se cumple toda justicia. A eso se refiere. Por lo cual, Juan pone la mano en la cabeza de Jesús, ¿correcto? En Levítico 16, 21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, y pondrá eso en la cabeza del macho cabrío. Amén, amén. Y la cabra cuando muere, en lugar de nosotros, nuestro pecado es perdonado. Esto viene a ser el misterio de la expiación del Señor. ¿Entienden? Por lo cual, cuando el Señor Jesús, Juan el Bautista, ahora Jesús, después de que es bautizado al día siguiente, cuando Juan el Bautista ve que Jesús se manifiesta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Correcto? Todos vamos a mencionar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice la Biblia? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el Señor Jesús vino como Cordero de Dios. Vino como Cordero de Dios, entonces el Señor Jesús para morir por nuestro pecado. Nuestro pecado debía pasarlo al Señor Jesús, ¿correcto? Nuestro pecado debía pasar al Señor Jesús. Jesús vino al Jordán.
y había querido recibir el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, yo tengo que ser bautizado porque usted viene a mí, y se lo puso. Pero el Señor Jesús dice, deja ahora. Y que esto es justo para cumplir la justicia. Cumplir la justicia es perdonar el pecado de nosotros los pecadores. Entonces pasa el pecado al Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando quiere recibir el bautismo de Juan el Bautista, dice, ¿por qué usted viene a mí? Yo tendría que ser bautizado por usted. Y deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan puso la mano en la cabeza de Jesús y... ¿Correcto? ¿Correcto? No hay otra opinión. Esto es una realidad. Juan el Bautista, cuando puso la mano sobre Jesús, todo pecado pasó a Jesús. Entonces, el versículo que atestigua aquello al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús se le aparece, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo voy a preguntarle entonces, ¿ustedes han cometido pecado? Jesús vino. Juan el Bautista le puso la mano en Jesús, nuestro pecado pasó a Jesús, ¿verdad? ¿El pecado está en ustedes o está en Jesús? ¿Pasó a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Correcto? Y luego el Señor Jesús murió derramando la sangre en la cruz y murió crucificado. En ese momento nuestro pecado pasó a Jesús y Jesús fue castigado por nuestro pecado y todo el pecado de la humanidad acabó. Amén. Amén. Creer en eso es creer en Jesús. Amén. Exactamente. Sobre la ofrenda de la expiación que aparece en Levítico. Levítico capítulo 16, 21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, toda su rebelión y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Dice, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Cuando el macho cabrío muere, nuestro pecado es perdonado. Aquel ya cabra, ¿quién viene a ser? Es Jesús el Cordero. El Señor Jesús es Cordero, es oveja. Jesús no es oveja. Como Cordero viene y como cuando el Cordero muere, Jesús muere y nuestro pecado es perdonado. Aquel proceso nos cuenta. Amén. A ver, vamos a compartir. Hoy, esta mañana, hemos leído la palabra de Juan. El Señor Jesús fue al estanque de Betesda. Allí había 5 pórticos. Y en los 5 pórticos, allí estaban acostados los enfermos. Estaba el agua, había pórticos. Y solamente miraban el estanque porque querían entrar cuando se agite el agua. Porque esto, ahora el ángel así agita el agua. El primero en entrar, sea cual fuera la enfermedad que tenga, se curaba. Este ángel no es ángel de Dios, es un diablo. ¿Por qué? Porque el primero en entrar, Dios no le envía al infierno o al cielo porque obtenga el primer lugar en la corrida. Porque el primero, si entra en primer lugar, se cura. Eso no es gracia, se refiere al empeño del hombre. Entonces, allí el ángel que aparece viene a ser el diablo. Allí es el diablo. ¿Por qué? El Señor Jesús vino al estanque de Betesda, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Hay alguien que puso los ojos en Jesús? Ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque están mirando el estanque. Ese estanque hacía para que ellos no pongan los ojos en Jesús. Y el enfermo, 38 años, él, por más que ve que se agita el agua, no puede entrar, entonces no hay necesidad de que yo mire. Entonces estaba por un lado y a la gente que pasaba
pedía un centavo, algo de comer. Otras personas miraban el estanque porque mirando allí cuando se agitaba, ellos querían entrar y se cautivaban en ello. Entonces, en lugar de mirar a Jesús cuando Él llegó, están mirando el estanque. Pero el enfermo, 38 años. Por más que él vea el estanque, no tenía fuerza para entrar. Entonces pedía comida a los que pasaban y extendió su mano y así se encuentra con Jesús. Amén. Señores, la enfermedad, ¿cómo es que el ángel le va a hacer curar? Jesús es el que le hace curar. Es un espíritu maligno y no puede dirigirse hacia Jesús. Hoy en día hay muchas cosas que parecen ángeles y exactamente ellos van realmente desviando el camino para ir a Jesús. Y hay mucha gente que arrepintiéndose, confesando, obtiene el perdón del pecado, está desviando el corazón hacia Jesús. En esta mañana nos hemos reunido en este lugar. El perdón del pecado que la Biblia se refiere, el curarse de la enfermedad, conforme a lo que la Biblia dice. Aquí, en San Juan 5, exactamente habla, había dos maneras cuando el ángel agitaba, el que uno entre con empeño y se cure la enfermedad, ¿verdad? Con empeño tiene que orar, ahora evangelizar, tiene que ayudar, hacer vigilia y así obtiene el perdón del pecado. Otros están quietitos y Jesús obtiene el perdón del pecado mediante Jesús. El enfermo de 38 años simplemente estaba acostado, no hizo absolutamente nada. Jesús viene, hey, levántate, te curaste todo ya. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta persona no hizo absolutamente nada, únicamente creyó en la palabra de Jesús. ¿Entienden? La palabra de Jesús simplemente lo creyó. Levántate, toma tu lecho y anda. Señores, la Biblia tiene su par. Con un par nada más y van ahora resolviendo. Si viene a ser su palabra, no es palabra de Jesús. La palabra de la Biblia tiene que encajar par y par. Entonces se manifiesta la voluntad de Dios. Hoy en día, los pastores de este mundo no leen demasiado la Biblia. Simplemente vamos a orar con empeño, vamos a arrepentirnos. Y de tal manera, la gente dice eso, gente que no ha leído la Biblia, pero profundamente si lee la Biblia, puede ver el corazón de Dios que está en la Biblia y se conecta con ese corazón y habla. Algo interesante que es, a los que hablan de esa manera le dicen que es secta, que él no es secta. Yo escuché muchísimas ocasiones de que yo era una secta, pero cuando no hay nadie que me diga secta después de que se haya acercado a mí y haya oído la palabra. A muchos pastores, mediante la gracia del Señor, entendiendo aquello. A muchos pastores yo le expliqué. En India, 100,000 personas se reúnen cuando yo voy. En Estados Unidos, en más de 50 canales transmiten durante una semana mi sermón. Y en Corea me dicen que yo soy secta, bien simpático. Pero ¿quién es el que dice que yo soy secta? Todos los que dicen que son pecadores me dicen que yo soy secta. Parece que los de la secta no concuerdan con los pecadores. El enfermo de 38 años se curó. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, el que entraba más rápido que otros. Eso se refiere a la obra. No es obra, sino que la palabra de Jesús entró en ellos. Este enfermo ni pensó en caminar, pero el Señor Jesús que dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aquella palabra, entrando en los oídos del enfermo, lo levantó, hizo para que él camine. Entonces, el origen de aquella palabra surge de los labios de Jesús. Y la palabra de Jesús lo levantó, le hizo caminar y le hizo curar de la enfermedad. Amén. Amén. Este enfermo de ninguna manera podía caminar, pero ni se imaginaba caminar y no es que simplemente fue, no sé cómo fue, si dio una vuelta, ahora no podía entrar por más que se agite el agua. Ahora extendía su mano, pedía, suplicaba y luego, disculpe, allí hacía sus necesidades.
No puede ir al baño, pues. Era vil, sucio, vivía de tal manera. Y Jesús fue en busca de aquella persona. ¿Tú quieres curarte? El enfermo le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda, le dijo Jesús. Ahora el que esté enfermo, camine. Es la fuerza de la palabra. Amén. Entonces, la fuerza de la palabra, ¿cómo le hizo caminar? El que obtenga el perdón del pecado. Yo oré, yo me arrepentí, yo hice bien. No es por eso, sino que la palabra, cuando entra en nuestro corazón, nos debe entender que hemos obtenido el perdón del pecado. ¿Entienden? En Romanos 3:23, vamos a buscar Romanos 3. Ustedes ven esta letra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando vemos en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando pone la mano en Jesús, cuando en el Antiguo Testamento ponían la mano en la cabra o en la oveja, nuestro pecado pasaba en la oveja o en la cabra. Cuando la oveja o la cabra moría derramando la sangre, el pecado era perdonado. El Señor Jesús nos salva. El Señor Jesús muere crucificado. Y al final, la palabra de Jesús, cuando entra al enfermo, le hace caminar. ¿Entienden? No era el pensamiento suyo que le hizo caminar. La palabra de Jesús entró en él y le hizo caminar. ¿Entienden? Entonces, la palabra de Jesús, cuando entra en el corazón de ustedes, le debe lavar el pecado de ustedes. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, yo leí el libro de Hebreos, leí el libro de Levítico 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos. Sí, todos han cometido pecado, hemos cometido pecado, ¿verdad? Haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. En el 28, y luego que conocer su pecado cometió. Yo cometí pecado. Llega a entender aquello. Hasta allí es igual, ¿verdad? Bien saben que cometieron pecado. Alce la mano el que no sepa que no cometió pecado. Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, sea la cabra, sea la oveja, en lugar de nuestro pecado. Ahora morirá. En lugar de nuestro pecado morirá aquella oveja. ¿Quién es? Es Jesucristo. Entonces, ahora aquella cabra será la ofrenda y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Entonces nuestro pecado pasa a la cabra o a la oveja. Entonces, cuando van degollando y muere la cabra o la oveja derramando la sangre, por nuestro pecado ha muerto la cabra. Entonces nuestro pecado es lavado. En lugar de nuestro pecado, la cabra es castigado. ¿Entienden? La Biblia lo que dice eso. En el Antiguo Testamento matamos a la cabra, a la oveja, y el que entreguen. Entonces, el Señor Jesús, que es la oveja, el Cordero de Dios, como sombra nos muestra que Jesús vendrá para morir por nuestro pecado, ¿entienden? Entonces, en el Antiguo Testamento, la oveja, la cabra muere y nuestro pecado es perdonado. Cuando ponemos la mano, la oveja muere y el pecado es perdonado. Aquello viene a ser la sombra del Señor Jesús, ¿entienden? Entonces, conforme a la promesa, el Señor Jesús viene y nuestro pecado debe pasar al Señor Jesús. Juan el Bautista la había bautizado en el Jordán. Y cuando Jesús viene, ¿por qué usted viene? Yo tengo que ser bautizado por usted. Deja ahora. Es justo para cumplir toda justicia. Para perdonar todo pecado se debe realizar aquello. Juan el Bautista puso la mano en Jesús. En ese momento, todo pecado pasó a la cabra o la oveja. Nuestro pecado pasó en Jesús. ¿Entienden?
y nuestro pecado. Nos hemos despojado de ello. Al día siguiente, Juan, cuando vio que Jesús se le acercaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, cuando Juan el Bautista puso la mano, Jesús debía morir en la cruz. En ese momento, el pecado de todo el mundo pasó a Jesús. Amén. Luego, por la paga del pecado, murió en la cruz y el pecado del mundo fue lavado. En ese momento, cuando al día siguiente vio Juan que venía Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dijo, ¿verdad? Entonces, cuando muere crucificado, murió por nuestro pecado y nuestro pecado con toda certeza fue lavado allí. Y mediante la fe, cuando aceptamos aquello, ustedes se hacen libres del pecado. ¿Entienden? Al final, ¿qué es lo que trata de decir? Jesús murió por nuestro pecado con toda convicción cuando creemos en ello. Nuestro pecado, mediante la sangre de la cruz, fue lavado. ¿Entienden? No es porque me confiese o porque me arrepienta, sino que el Señor Jesús murió por nuestro pecado y para entender aquello, sea ahora mediante la oveja o la cabra en el Antiguo Testamento había muerto como sombra y para hacernos entender, ahora la cabra y la oveja moría y el pecado nuestro era perdonado. Jesús cuando vino, verdaderamente Jesús vino y en ese momento, cuando Juan el Bautista puso la mano en Jesús, nuestro pecado pasó y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado pasó a Jesús. No es que el pecado sigue en ustedes, sino que el pecado de ustedes pasó a Jesús y cuando Jesús muere crucificado, todos nuestros pecados han acabado. ¿Entienden? ¿Ustedes creen con toda certeza? El Señor Jesús murió por nuestro pecado y perdonó todos nuestros pecados. ¿Ustedes son pecadores? Ya que murió por nuestros pecados han acabado. Y cuando muere en la cruz, ¿qué es la última palabra que dijo? Consumado es. El pecado de ustedes, el que sea perdonado, sea consumado por completo. ¿Entienden? Por lo cual, el enfermo de 38 años es curado. ¿Y qué es lo que hizo curar al enfermo de 38 años? La palabra de Jesús entró, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no puedo caminar, eso es una realidad. Me dice que camine. Bueno, voy a caminar. Puedo caminar. Es la palabra del Señor Jesús entró en el corazón de aquella persona. Este enfermo no podía caminar. La palabra de Jesús entró y había permitido que este enfermo camine. En ese momento podía caminar y se curó de toda la enfermedad. Nuestro pecado lo mismo. El Señor Jesús, cuando murió derramando la sangre, todo pecado en ese momento se resolvió. Por lo cual, el obtener el perdón del pecado de antemano, ahora el pecado ha sido perdonado y cuando lo aceptamos con fe, ustedes se hacen justos. ¿Entienden? Cuando fui a la Iglesia Católica, pastor,
el servicio quisiera que 30 minutos el coro cante, 20 minutos nos dé el mensaje. ¿Cómo durante 20 minutos voy a contar todo? Y, bueno, durante 20 minutos voy a hablar y lo que no puedo contar, voy a contar 20, 30 minutos. Así hablé y el sacerdote estaba feliz obteniendo el perdón del pecado. Hace poco, una persona ahora escribió la carta en coreano. Parece que llamó a un coreano y escribió la carta para mí. Y puso la foto del sacerdote. El año que viene, venga durante 2 días, me pidió. Y que va a juntar a muchos sacerdotes y que le cuente un poco más. Yo le dije que iría. En gran manera me sentí agradecido. Sea sacerdote, pastor, el perdón del pecado. No necesitamos saber de qué promociones en la universidad teológica, cuán bueno viví. No, para nada. Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Eso es lo más importante. Cuando Jesús fue crucificado, en lugar de nuestro pecado, fue crucificado. Su muerte ha perdonado nuestro pecado con toda seguridad. Amén. Pero porque ustedes dijeron que eran pecadores. No supieron, ¿verdad? No supieron por qué. En Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es seguro, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando fue crucificado, ¿qué dijo? Consumado es. El Señor Jesús vino a esta tierra, hizo toda la misión. El Señor, el que nos rescate del pecado, viene a hacer la misión del Señor Jesús. Señores, el que oren, el que hagan vigilia, ayuno, no traten de recibir el perdón del pecado de esa manera. La paga del pecado, Jesús ya recibió el castigo por toda la paga del pecado. Satanás dice, tú cometiste pecado, eres pecador. Satanás, yo sé. Sí, yo cometí pecado, pero la paga de ese pecado. Jesús recibió el castigo por ese pecado. ¿Todavía queda algo? El Señor Jesús murió por el pecado nuestro. Fuera, Satanás. Cuando uno cree de tal manera, ¿son justos o pecadores? Sí. ¿Tú no cometiste pecado? Sí. Yo, cuando digo que obtuve el perdón del pecado en la iglesia, cuando dije eso, ¿tú no cometiste pecado? Yo cometí pecado. Sí, entonces eres pecador. Sí, Jesús recibió el castigo por mi pecado. Ya no sigo siendo pecador. ¿Saben lo que dice? Hasta el pastor dice que es pecador. ¿Cómo? ¿Tú qué sabes? Hasta el anciano dice que es pecador. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, Otra cosa, no sé. Sé leer la Biblia. ¿Correcto? En la Biblia dice que mediante la sangre de Jesús mi pecado fue perdonado, entonces fui lavado. Es porque no cree. Señores, hasta ahora ustedes son pecadores. En la Biblia dice que mi pecado ha sido lavado por la sangre del Señor Jesús, pero no creen ello, por eso dice que son pecadores. Ya que no creen, van al infierno, pero creemos en Dios. Como el Señor Jesús en la cruz ha perdonado nuestro pecado, con solo creer en ello, uno va al cielo. ¿Entienden? Lee una vez, 10 veces, 100 veces la Biblia, 200 veces, y todo versículo que fundamenta aquello, y todo el par cuando encaja. De esta manera el pecado es perdonado. Entonces ya no soy pecador. El Señor Jesús murió perdonándome mi pecado. Al día siguiente, el Señor Jesús, cuando ve, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesús al día siguiente? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando puso la mano, pasó el pecado a Jesús y Jesús viene a ser el Cordero de Dios y fue crucificado, y cuando murió en la cruz, murió por la paga de nuestro pecado. Jesús no murió porque tenga pecado. Nuestro pecado
ahora murió en lugar de nosotros en la cruz. Y esa muerte en sí, cuando nosotros lo creemos, ya no seguimos siendo pecadores. ¿Entienden? Disculpe, por si acaso, ¿hay alguien que tenga una pregunta? Todos entienden, ¿verdad? ¿Entienden? Así Jesús murió derramando la sangre. Cuando Jesús murió, murió por el pecado de ustedes. Jesús no tenía pecado, murió por el pecado de ustedes. Todo el pecado fue perdonado. Algo interesante. El enfermo de 38 años no podía caminar para nada. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Verdad que sí? En la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva, es efectiva. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Por favor, qué absurdo. ¿Cómo voy a caminar? Entonces, no puede uno caminar. Me dice que camine. Entonces uno puede sí caminar. Amén. El enfermo 38 años. ¿Caminó sí o no? ¡Caminó! Hemos cometido pecado, hemos mentido, hemos robado. Yo robé mucho. Iba a comer manzana, que no se imaginan cuánto. Uno con toda certeza. Pero cuando vemos la Biblia, ya que Jesús murió por el pecado que cometí, hemos sido perdonados. Es seguro. Desde ese día yo ya no soy más pecador. Los amigos, ¿tú qué sabes? El pastor es pecador, el anciano es pecador. ¿Cómo tú dices que no tienes pecado? El anciano. Aunque el pastor diga eso, en la Biblia dice que no tenemos pecado, ¿correcto? El pecado fue lavado. Si Jesús no pudo lavar nuestro pecado, viene a ser un fracaso nada más. Jesús no fracasó, Dios no fracasó. Nuestro pecado para siempre lo lavó. Y yo no quiero decir así, digo así, para siempre lo lavó, así decimos. Amén. Amados, vamos a creer en esta palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios. En Romanos 3:23 vamos a ver. Todos juntos vamos a leer. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer, es el 3:23. Vamos a ver el 24 también. El 24 también. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es seguro, ¿verdad? Dios, ¿qué le dice a ustedes? Dios le dice que son justos a pesar de que han robado, a pesar de que han mentido. ¿Soy justo? Sí, eres justo. El pecado de haber robado, Jesús murió sobre la cruz en lugar de ello. Eso que has mentido ya se resolvió. Tú eres limpio, eres justo. Eres justo para siempre. Esta realidad es creerlo. Sí, en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está cerca de aquí, en Yanggedong, bajo el monte Umyeon. Y cuando uno va, está cerca. Cuando quieren conocer un poco, venga mañana. Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, realizamos la campaña. Si queremos que esta zona y aquella zona reciba la bendición y vamos a continuar, podrán oír de manera más detallada. Después de obtener el perdón del pecado recorriendo el mundo entero, yo he anunciado a mucha gente. Mucha gente ha obtenido el perdón del pecado y con muchas iglesias nos hemos dado la mano y hemos unido el corazón para decir que esto es la verdad. Y mucha gente ha venido del exterior en este lugar. Le agradezco. Un punto importante. El Señor Jesús, cuando murió por nuestro pecado, no lo hizo a medias, lo hizo con toda convicción.
si ha muerto por nuestro pecado, ha muerto con toda seguridad. El que cree en Jesús ahora dice, yo soy justo. Señores, por la sangre del Señor Jesús, con toda convicción, crean de que el pecado de ustedes fue perdonado. Entonces, Jesús y ustedes tendrán un mismo corazón. Ustedes si dicen, yo soy pecador, entonces tendrán un corazón distinto. El Señor Jesús, si lavó el pecado, ustedes lo lavó. Si le dice si le dice justo, son justos. Yo robé, mentí mucho. Ahora Jesús recibió el castigo, no tenemos ningún castigo. Hay muchos pecados, pero todo ha sido lavado. Dios, si me dice justo, soy justo. Si me dice santo, soy santo. De esta manera, espero que crean en la palabra de Dios. Y luego lo que continúa. Ustedes cuando creen con toda convicción, no cierran la boca a la familia, a los amigos, en todo Seúl. Las personas que cada madrugada lloran pidiendo perdón del pecado, díganle, no lloren, el pecado fue resuelto. ¿Cómo? El Señor Jesús fue crucificado, murió por tu pecado, en ese momento fue lavado para siempre. Ha obtenido la eterna redención. Espero que pidan de tal manera. Y no es una denominación. Claro, nuestra iglesia también tiene que mejorar, pero toda la ciudadanía de Seúl queremos que obtenga el perdón del pecado. Esto, cuando lo aceptan con fe en el corazón de ustedes, Dios empieza a trabajar. Y de esta manera, leyendo el Nuevo Testamento en primer lugar, y cuando leen el Antiguo Testamento, esto es la voluntad de Dios, así marcha, así el pecado fue lavado. Exactamente cuando logran ver, de tal manera hay muchas cosas que decir. Todos, espero que vayan al cielo, espero que todos puedan ir al cielo. Yo quisiera preguntar, Jesús murió crucificado en la cruz por nuestro pecado. ¿Creen en ello? Alce la mano el que cree. Gracias. Murió por nuestro pecado. ¿Cómo? ¿Hasta cuánto lo ha lavado? Sí, lo lavó todo. Verdaderamente estamos agradecidos. Durante un momento vamos a bajar la cabeza, cerrar los ojos y ante el Señor digan una palabra ante Jesús. Sí, con toda convicción creo de que mi pecado fue perdonado. Gracias. Con todo el corazón espero que puedan ustedes dar la oración de agradecimiento. Dios Padre Santo, le agradecemos. Tenemos mucho pecado y no tenemos convicción para despojarnos del pecado. No tenemos ni sabiduría. Nos merecemos la maldición, pero Dios nos ha amado y envió al Señor Jesús. Y todo pecado lo ha pasado al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, muriendo sobre la cruz, ha perdonado todo nuestro pecado. Y hemos oído esta realidad. Esto no es palabra de Pastor Oxupar, sino es palabra de Dios. Señor, mediante Jesús ha lavado todos nuestros pecados. Satanás ha engañado a mucha gente. Claramente, a pesar de que Jesús ha lavado nuestro pecado y nos ha dejado justo, nos engaña de que somos pecadores. Y muchos miembros de muchas iglesias, a pesar de que creen en Jesús y a pesar de que dice que Jesús murió derramando su sangre por mi pecado, hay gente que dice que es pecador. Nosotros no somos justos porque nosotros lo hayamos hecho bien. Nos merecemos la destrucción, pero Jesús ha venido y por nuestro pecado, habiendo muerto, todo nuestro pecado ha sido perdonado. Hoy, desde esta hora, la palabra de Dios creemos. Esta palabra, nosotros que aceptamos esta palabra, el Espíritu Santo trabajando, entregándonos la paz en el corazón. Mediante el Espíritu Santo queremos que nos guíe y queremos ser un siervo utilizado por el Señor. Una vez más oramos ante el Señor. Estos pecadores tan sucios
Señor, usted derramó la sangre por estos pecadores y sufrió con la corona en la espina, y nuestro pecado lo ha emblanquecido como una blanca nieve. Le agradecemos mientras que vayamos a vivir. Otros, mientras que estén amarrados por el pecado, queremos que puedan tener la fe sobre el perdón de Jesús. Todos los que estamos reunidos aquí, a toda la ciudadanía de Seúl, queremos que llegue la gracia de Jesús, la gracia de la cruz. Ahora más no son pecadores, sino que esperamos que vivan con un corazón resplandeciente. Ante el Señor le agradecemos, le glorificamos, le agradecemos. Ahora que la gracia del Señor sobreabunde en este lugar y en el corazón de todos nosotros que estamos aquí. Queremos que Jesús, estando vivo, nos guíe. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le agradecemos por este momento que han estado sentados durante largo tiempo. En esta noche vamos a tener campaña aquí. Desde mañana vamos a tener la campaña en la iglesia de Gangnam hasta sábado. Queremos que sobreabunde la gracia de Jesús. Queremos que sean bendecidos. Le agradecemos.